Muy bien. Estamos en la sección del día lunes. En este día nos presenta la lección lo que son preocupaciones universales. Una preocupación, usted sabe lo que es estar preocupado. En otras palabras, algo que le aflige antes de que suceda. Pre significa antes y ocupado es antes de estar ocupado de algo que le preocupa, valga la redundancia. En este día la lección nos lleva al libro de Génesis en el capítulo 2, los versículos 1 al 3. Dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es obvio que Dios es Dios. Dios no se cansa. Él no necesitaba reposo. Pero aquí dice que Dios acabó en el día séptimo, reposó y bendijo el día séptimo. Si realmente nosotros observáramos claramente cómo debería de observarse el día de reposo, nos podemos darnos cuenta que no tendríamos descanso realmente. ¿Por qué? Porque en este día la lección nos está dando a saber que Dios bendijo el séptimo día, lo santificó y lo reposó. En realidad es un día de descanso para tener relación con Dios, pero también es un día de recreación. ¿Qué está diciendo allí? Es recrear lo que ya estaba hecho, pero también es un día de restauración de la tierra, como vimos en el día anterior, que es prácticamente descanso para la tierra cada séptimo año, cada 49 años, con el sabatón o el día del jubileo. Dios es el creador y el proveedor, y esto nos muestra una ley universal con relación al día de reposo. En realidad esto implica que es algo más allá de lo que nosotros pensamos comúnmente. Por ejemplo, en el día de reposo tanto los ricos y los pobres deberían de reunirse para adorar a Dios. Esto nos da la universalidad del día de reposo. La paternidad universal de Dios significa igualdad y preocupación comunes entre los seres humanos. Hay quienes dicen que el sábado es para los judíos, pero recuerde, aquí en Génesis 2 no habían judíos. Aquí quien estaba era Adán y Eva. Adán y Eva no eran judíos. Todavía no habían nacido Jacob, que fueron, y Esaú, que fueron los hijos de Isaac. Todavía aquí no habían las 12 tribus de Israel, que eran la tribu de Judá, es los judíos hoy. O sea, los judíos son de la tribu de Judá. Entonces, Adán es el padre universal, es el originador de la vida, de alguna manera, de todas las generaciones de la humanidad, porque dice la Biblia que de una sangre ha hecho todos los linajes de la tierra. De tal manera entonces que el sábado no era para los judíos solamente, el sábado no era solamente para el pueblo de Israel, el sábado no era solamente para Adán, sino para todas las generaciones. Y aquí podemos ver que la justicia social se extiende de los sábados semanales a los años sabáticos y de los años sabáticos al jubileo. En otras palabras, esto va de generación a generación. Todos los cristianos deben de guardar el sábado si es que obedecen lo que la Biblia dice, conforme al mandamiento, de acuerdo a lo que Dios hizo allá en la creación, que Dios reposó, bendijo y santificó el día de reposo, porque era un día de recreación, un día de redención para el ser humano y un recordatorio de que somos hijos de Dios, somos pueblo suyo, somos ovejas de su prado, como dice el salmista. Ahora, el sábado semanal siempre será una señal hacia la creación, así como también hacia adelante a la cruz y a la tierra. Ahora, y esto nos lleva a pensar entonces en lo que dice Colosenses capítulo 2. Recuerde una cosa, habían sábados ceremoniales, sábados de luna nueva, sábados mensuales, sábados anuales, sábado cada séptimo año y el sabatón del cual hablamos. Entonces, esas eran leyes ceremoniales, eran ritos y ceremonias, como lo vimos en Levítico 23, las ceremonias y los ritos, y vimos lo que eran las leyes sabáticas de la tierra, los esclavos y todo eso en Levítico 25. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? Bueno,
Existían leyes ceremoniales, eran ceremonias, eran solo ritos, y todo esto era una sombra de lo que había de venir. Por eso dice aquí, versículo Colosenses capítulo 2, versículo 14, habla de la anulación de esas leyes ceremoniales. Ya no tenemos que guardar ceremonias, no tenemos que guardar ritos. Dice qué pasó con eso, dice versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándolo de en medio de nosotros, o de en medio, y clavándole en la cruz. ¿Qué es lo que fue clavado en la cruz? Las leyes ceremoniales, las leyes de los sábados sabáticos, de unas nuevas, todo eso, los ritos, la ceremonia, la fiesta solemne, todos esos rituales fueron clavados en la cruz. Versículo 15, y despojando los principados de la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es a saber, Cristo. Versículo 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Qué es lo que está hablando aquí? No está hablando el sábado de semanal, que representa la creación y la redención y la recreación. Está hablando de los sábados sabáticos, perdón, de los sábados rituales. ¿De acuerdo? Versículo 17 dice, todo lo cual era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En otras palabras, todos estos eran rituales. Ahora, en Hebreos, en el capítulo 4, nos dice, temamos pues, no sea que habiendo permanecido en una promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros no parezca haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó. ¿Por qué no les aprovechó a ellos la buena nueva del día de reposo? Escucha lo que dice. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. En otras palabras, usted puede hablar del sábado, el día de reposo, pero el que lo oye, como no tiene fe, no lo guarda. Entonces cae en un ejemplo de desobediencia. Versículo 13, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que, como el Señor dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, porque en cierto lugar, versículo 4, dijo así del día de reposo, reposó Dios en todas las obras de todas las obras, sus obras en el séptimo día, y otra vez, he aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, dice el versículo 6, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. En otras palabras, el sábado de reposo semanal, que representa el sábado de la creación, es una preocupación universal de Dios. Si esto se hubiera mantenido, si los judíos, o bueno, todas las generaciones, se hubieran guardado el sábado siempre, no hubieran incrédulos. Aquí dice claramente, el año del jubileo ilustra principios eternos. Esto no significa que hoy hemos de observar literalmente las fiestas. Dice, a diferencia del sábado semanal, existían otros sábados que eran sombra de lo que había de venir. Como pueblo redimido de Israel tenía la obligación de ser una luz en un mundo mostrando la misericordia de Dios hacia los demás, sin discriminación, con gratitud habían de representar el carácter de Dios a quienes no lo conocían. Esta es una preocupación universal de Dios, una preocupación de que se dé a saber que Él es el Creador. Por eso Apocalipsis dice que los que adoran a la bestia no tienen reposo ni de día ni de noche. ¿Por qué? Porque adoran a cualquier otra cosa, pero no al Creador. ¿Por qué? Porque se desconectaron del sábado semanal, que era una preocupación universal de Dios para dar a conocer que Él es el Dios creador, tu Dios, mi Dios y el Dios de toda la humanidad de manera universal. Descubramos qué nos enseña la lección en el día martes y estudiemos y aprendamos de este día con el tema que es una voz profética, parte 1.